Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que apenas alcanzaron a ver a todos los virus con vida, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Live and Let Die de Guy Hamilton. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más en Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro ciclo que estamos dedicando a la saga del 007, el agente con licencia para matar, James Bond, al servicio secreto de su majestad, la reina del Reino Unido. Entonces, hoy es un día especial, hoy es un capítulo especial. Los últimos 3 han sido capítulos especiales porque en uno tuvimos la primera vez que James Bond no fue interpretado por Sean Connery, cuando hablamos de la película que se llama justamente Al servicio secreto de su majestad, en el que James Bond es interpretado por George Lazenby, y platicamos sobre toda la historia de George Lazenby, cómo llegó a ser 007, por qué se fue, por qué abandonó el papel y qué hizo después con su carrera. El siguiente episodio también fue especial porque hablamos del regreso de Sean Connery al personaje de 007 por una aparentemente última vez en la película Los Diamantes son Eternos, en donde Sean Connery ya interpreta a un 007 entrado en años, ya cuarentón. Y me parece que también fue un capítulo especial porque se trata del ni más ni menos que del retorno de Sean Connery. Hoy en día vamos a hablar de otra película que es especial en la filmografía del 007, que es un momento especial en la saga, porque es cuando entra en escena el tercer actor que interpreta a James Bond en la saga oficial, en la saga de la empresa Eon, la cual en estos momentos de la historia, o más bien en aquellos momentos de la historia, era controlada por Albert Broccoli y Harry Saltzman. Y esta película se llama Vive y deja morir. Es una película estrenada en 1973, basada en una novela homónima de Ian Fleming, el creador del personaje de 007. Estamos hablando de otra de las películas de 007 que están basadas todavía en novelas de Ian Fleming. Después empezarían a sacarse de la manga títulos y argumentos porque la muerte de Ian Fleming pues provocó que se les terminaran las novelas para adaptar y tuvieron que empezar a crear quizá el término sacarse de la manga es muy rudo, y no es lo correcto, pero más bien digamos que tuvieron que empezar a echar a andar su imaginación y crear nuevas historias que no hayan sido concebidas por Ian Fleming. Pero en esta ocasión todavía está basada la película en una novela de 1954, que tiene el mismo título, Vive y deja morir. Voy a hablar un poquito sobre Roger Moore. ¿Quién es Roger Moore? A mí me parece interesante un fenómeno respecto a la saga de 007. Y ese fenómeno es que casi nunca contratan actores que sean famosos y reconocidos a nivel mundial para interpretar a James Bond.
como sí lo sucede, por ejemplo, con Batman. Con Batman, cuando contrataron a Val Kilmer, ya era una estrella de talla mundial. Cuando contrataron a George Clooney, estaba en pleno ascenso de su fama y su popularidad también a nivel mundial. Y ni qué decir de Ben Affleck, ni qué decir de Robert Pattinson, pero el caso de 007 es exactamente lo opuesto. No contratan a un actor famoso, sino que ellos hacen famoso al actor. Eh, Sean Connery había hecho películas, sí, por supuesto, pero no era una estrella a nivel mundial. El papel de 07 lo convirtió en una estrella a nivel mundial. Pierce Brosnan era conocido en el Reino Unido por un personaje televisivo llamado Remington Steele. Era famoso en Inglaterra, pero no era una estrella de talla internacional, no era un actor famoso a nivel mundial, sino que el personaje de James Bond lo convirtió en una superestrella a nivel mundial, y lo mismo se puede decir obviamente de Timothy Dalton y de Daniel Craig. Sin embargo, me parece interesante hacer este apunte porque Roger Moore era lo más cercano, es el actor que ha interpretado a 07, que ha estado lo más cerca que se pueda decir a una estrella de talla mundial, porque hizo la serie de El Santo, este espía que es un personaje pues famoso, que comenzó sus primeras apariciones fueron literarias en los años 20. Es un espía que pertenece más o menos al género negro, al género hardboiled, quizá no tan hardboiled. Yo nunca he leído una novela del Santo, o también me parece que había cómics del Santo. No estoy completamente seguro, pero era un personaje que ya existía dentro del género del misterio, dentro del género del espionaje. Entonces, entre 1962 y 1969, al mismo tiempo que Sean Connery interpretaba a James Bond, Roger Moore interpretaba al Santo, que adquirió bastante fama. Quizá no la fama que tiene ahorita, o quizá no la fama que después alcanzó en los años 70 y 80, cuando había repeticiones televisivas de esta serie y la gente ya decía, ah, claro, Roger Moore, el Santo. Quizá en ese tiempo no tenía la fama que llegó a alcanzar en los años 80 con estas repeticiones televisivas del Santo. Entonces, a lo mejor mi opinión está un poco desviada, está un poco contaminada por el hecho de que en los 80 había repeticiones televisivas de esta serie, pero digamos que Roger Moore es como lo más cercano a una estrella de talla internacional que haya encarnado al 007, porque además tuvo un papel en la serie estadounidense llamada Maverick. Antes de ser el Santo, tuvo un papel que era como el primo del héroe. Entonces ya había incluso actuado hasta en los Estados Unidos. Pero bueno, digamos que a grandes rasgos, una vez más, se puede decir que la fama a nivel internacional, pues sí, se la dio el personaje de 007, aunque ya era bastante famoso. Y hay un dato también súper curioso y súper interesante, que es que a Roger Moore ya le habían ofrecido el papel de 007 antes, cuando estaba joven. Y de eso voy a hablar en mi segunda participación, de las edades en las que llegan los actores a interpretar a 007.
porque Sean Connery llegó joven, llegó de 32 años. Es una edad muy afortunada, una edad muy adecuada para ser el 007 porque las novelas más o menos te lo pintan por ahí, por esa edad, porque ya es un agente experimentado, ya es un agente vivido, no es ningún novato. Sin embargo, Roger Moore, al no haber podido interpretar a James Bond cuando estaba joven, pues lo tuvo que interpretar cuando ya estaba un poquito como entrado en años. Entonces, yo ya no me la creí tanto, ya lo veo como, híjole, un hombre maduro, por decirlo de algún modo. Sin embargo, la película es entretenida, la película no es de mis favoritas de 007, pero tiene lo suyo, tiene comedia, tiene aventura y tiene una de las mejores canciones de 007, a mi parecer, escrita por Paul McCartney y su esposa Linda McCartney, que lleva el nombre de la película, Vive y Deja Morir, Live and Let Die, y que estoy seguro que no necesito, que estoy seguro que muchos de ustedes conocen la canción, y si no la versión de Paul McCartney, por lo menos sí el cover de Guns N' Roses, pero a mi parecer es una de las mejores temas musicales del 007. Pero bueno, es momento de pasarle el micrófono a mi compañero y amigo y hermano Paquito Rodríguez. ¿Tú cómo viviste Live and Let Die? Hola Fernando, pues fíjate que me encanta que ya vamos por la octava en la serie del Agente 007. Este proyecto a mí me tiene muy satisfecho, particularmente porque me ha puesto la tarea de ver todas las películas en orden cronológico para prepararme. Pues yo las había visto antes, en su momento, sobre todo en video VHS y beta cuando era niño, pero pues hay que volverlas a ver, hay que volver a repasarlas y eso me encantó. Live and Let Die tiene que haber sido de las primeras películas que vi de Bond porque es más cercana a la fecha de mi nacimiento, de 1978 soy yo. Y pues Live and Let Die es del 73, es 5 años antes. Pero la verdad es que la recordaba yo muy poco. Había elementos que se volvieron icónicos y que sí, pues sí los tenía presentes. El Barón Samedi, por ejemplo, que fue uno de los villanos del juego de Nintendo 64 GoldenEye. Oye, ese juego es importantísimo también en la saga del 007 porque pues fue uno de los juegos más populares de Nintendo 64 y sigue siendo aún uno de los juegos más populares de esa época. Y bueno, pues ahí salía el Barón Samedi y pues es uno de los némesis exóticos de Bond más recordados. Yo lo pondría junto a Jaws, Mandíbulas, del espía que me amó y Moonraker, y a Odd Job de Goldfinger. Y curiosamente también es del director Guy Hamilton. Y bueno, pues lo que yo sentí cuando la volví a ver hace unos pocos días fue pues que Roger Moore está muy cómodo con el papel, encuentra un balance entre su personaje del Santo y el Bond de Connery, porque él no es tan misógino como el escocés, pero tampoco deja de serlo. Por otro lado, es tan paródico, no es, perdón, tan paródico como yo recordaba. Lo que pasa es que algo que es importante subrayar es que Roger Moore es el único Bond de los clásicos que ha hecho parodias de Bond en películas como la de Wacky Wacky Race y en ese tipo en películas paródicas él aparece y aunque no dice ser James Bond, pues obvio se nota que interpreta a un viejito agente secreto con un coche que tiene trucos, o sea, él ya ha sido parodia
del 007, algo que nunca vimos a Connery hacer, y Lazenby, pues ni se diga, y Timothy Dalton menos. Entonces, por lo menos de esa generación, es el único Bond que sí hizo parodias del género. Pero pues yo creo que eso influía en que yo recordara más paródicas las películas de Roger Moore. No es tanto, no es tan chistosa. Sí hay elementos que dices, híjole, de risa loca, pero no tanto todavía. Y bueno, hay otro elemento relevante para mí, y pues va a parecer muy superficial, de revista de chismes. La verdad es que reconocer a la doctora Quinn en el reparto para mí fue bien especial. Jane Seymour, jovencísima, es la chica Bond de esta extraña cinta de vudú y espionaje. Y aunque sí la habían visto, yo ya la había visto en otras películas antes, particularmente en Pídele al tiempo que vuelva, una película de 1980 dirigida por Ginot Svark, o Schwark, no sé cómo se pronuncia su apellido, que en inglés se llamó Somewhere in Time, en la que compartió cámara con Christopher Reeves, probablemente la mejor película de Gene Seymour. Pero en mi subconsciente, ella siempre ha sido el protagónico de la serie de televisión de los años 90, Doctor Quinn, Medicine Woman. Lo que además también me enseña que era bastante más mayor de lo que yo pensaba en esa serie, porque si en el 73 ya era una mujer adulta, pues 20 años después ya estaba más entrada en años y pues no, yo pensaba que era más joven. Por otro lado, ya hablando de lo que no me gustó, el villano principal, Kananga, me parece poco logrado. En el formato que se había construido a lo largo de 8 películas, pues me resulta extraño que recurran a un villano de color, pero que parece recortado y pegado y coloreado, por supuesto, de cualquier otra película de James Bond. Cierto que pues los villanos de Bond son megalómanos y todo eso, pero este villano no siento yo que sea como vaya, ni me acordaba de él. Creo que lo más relevante de él es el nombre. Y bueno, pues más me acuerdo yo de su sidekick, del Barón Samedi, pues porque es bizarro, porque es extraño, exótico. Es el sidekick extraño al que ya nos acostumbraron y que visualmente pues le dan en el clavo, ¿no? El folclore haitiano tiene el colorido y el exotismo suficiente para cargar con ese elemento de la cinta, pero pues no llega muy lejos, ¿no? Además de que el énfasis en lo paranormal llega a resultar cansado, particularmente porque la franquicia siempre ha preferido alejarse de ese tipo de debates. A ratos parecen querer enseñarnos que todo son supersticiones y trucos engañabobos, pero en otras ocasiones intentan vendernos chismes esotéricos porque sí. Y ahí es donde yo dije, bueno, si hay o no hay o cómo funciona esto. Y sí hay momentos muy inspirados en la película. Es más, en lo particular yo guardo con gran cariño, y creo que mi señor padre estará de acuerdo conmigo, en la entrada fría, cuando vemos a un agente secreto en las calles de Nueva Orleans, que atestigua una larga procesión a la manera tradicional de Nueva Orleans, de la región, que se convertirá en su propia marcha fúnebre estilo Dixie Jazz. Un hombre se acerca, él le pregunta, ¿de quién es el funeral? Y el que acaba de acercarse le dice, de usted. Lo apuñala y lo recogen con un féretro de doble fondo y pues se lo llevan bailando jazz, ¿no? Tarra, ta, ta, tarra, ta. Esa, díceme, es una escena inspiradísima. Pues esta película la dirige Guy Hamilton otra vez, y pues un poco se nota su mano y su estilo. Pero pues yo sigo, aunque yo sigo sosteniendo que Goldfinger es mi película favorita de la saga, yo creo que en esta ocasión ya se le acabó el brillo y comienza a repetirse. Después de Diamonds Are Forever, hará 2 películas más,
pero de las 4 de Guy Hamilton, esta me parece que es la menos lucida de todas. En fin, lejos de parecerme una película mala, solo me pareció una película no muy lucidora, no muy lograda. Tiene el mejor título, pero no la mejor historia. Tiene la mejor ambientación, pero no la aprovecha. Sin embargo, sigue siendo la primera película de Roger Moore, que es uno de los James Bonds más populares también, junto con Sean Connery. Y además, pues es un James Bond que hizo historia, que se quedó ahí como personaje icónico, al que le hicieron juguetes, el que le hicieron pues todo este submito, ¿no? Y también pues es el Bond cómico, el Bond más ligero, es un Bond más ligero. Vale la pena ya abordar sus películas, pero yo muero de ganas por llegar a las de Timothy Dalton, ¿para qué les miento? Y bueno, pues esta es mi pobre experiencia con Live and Let Die, Fernando. ¿Cómo la ves? ¿Exagero? No, Paquito, de ninguna manera me parece que exageres, al contrario, me me parece sorprendente. Una vez más, todos los puntos en los que coincido plenamente contigo, empezando por el villano principal, el doctor Kananga, Mr. Big, pues un traficante de drogas. Coincido contigo, no es muy lucido, no es un personaje con gran carisma, resulta más bien X, le roba por completo el protagonismo, o digamos, le roba por completo el recuerdo que se le queda a uno en la mente de la película. El varón Samedi, ese sí que es un personaje exótico, ese sí que es un personaje que se te queda en la memoria, y que todas estas cuestiones del vudú, de lo paranormal, están bien aprovechadas en el personaje del doctor Samedi, y no solo en él, sino justo en el otro personaje muy interesante que mencionas, interpretado por Jane Seymour, la chica Bond Solitaire, que también está metida en cuestiones del vudú, y también está metida en cuestiones psíquicas y paranormales. También coincido plenamente contigo en que es de las películas que tienen unas locaciones y unos elementos visuales más exóticos y más interesantes, pero que no los aprovechan del todo. Se queda corta. La trama es muy débil, y también coincido contigo totalmente que de las películas que dirigió Guy Hamilton del 007, esta sin duda es la más floja, es la más débil. Me gusta la onda Blaxploitation, me gusta que se hayan metido con el género o subgénero, o como se le pueda llamar, a estas películas Blaxploitation estadounidenses, y que lo hayan incorporado a la saga de Bond porque estaban de moda. Creo que refleja la capacidad que tiene la saga para ser maleable. Eso me gustó. También coincido contigo en que el actor Roger Moore se apropia del personaje de una manera instantánea. Desde la primera película lo vemos cómodo, lo vemos elegante, lo vemos suave, como dicen. Sin embargo, yo quisiera mencionar el problema de la edad, porque Sean Connery comenzó a hacer el 007 a los 32 años y dejó el papel a los 41 años, que es cuando yo me imaginaría que el personaje se jubilaría. Yo me imaginaría que un agente 00 estaría
sirviendo como agente 00 10 años o quizá un poquitito más para dejar después el lugar libre para un agente más joven, porque ser un agente 00 implica andar, como dicen por ahí el cliché, correteando espías. Como lo dice Javier Bardem, el personaje de Javier Bardem en Skyfall, literalmente eso dice. Qué anticuado andar persiguiendo espías. Entonces, pues sí, un agente 00 es un asesino a sueldo que tiene que estar en su mejor momento, en su mejor forma. Y ya cuando tienes 41, 42 años, pues yo pienso que ya definitivamente para ser un agente 00 estás estirando un poquito la liga y me parece que Sean Connery dejó el personaje justo cuando, a mi parecer, en mi humilde opinión, que quizá estoy muy equivocado, pero que en mi humilde opinión, un agente 00 debería dejar el papel. Sin embargo, Roger Moore llega al papel teniendo 43 años de edad. Es decir, que prácticamente le dio continuidad al personaje de Sean Connery. Sean Connery se va a los 41 años, Roger Moore llega a los 43. Entonces prácticamente es como si Sean Connery, el personaje interpretado por Sean Connery, hubiera seguido siendo agente 00 de 43 años, pero después vendrían otras 6 películas con Roger Moore. Y ese para mí es el problema, que comenzó en una edad muy buena, en donde no luce nada mal, donde todavía se ve más o menos en forma física, no como Sean Connery cuando comenzó con el papel, obviamente, pero a sus 43 años todavía luce que puede ser un agente, por lo menos cinematográficamente, luce como un agente 00. Sin embargo, pues a lo largo de su temporada como 007, iría envejeciendo y terminaría abandonando el papel de 50 y tantos años. Y ya para las últimas películas, incluso por ahí de la tercera o cuarta que hizo como 007, yo ya no se la creo. Esa es mi mayor queja con Roger Moore, que las primeras 2 películas, Vive y Deja Morir y El Hombre de la Pistola de Oro, luce fantástico, pero ya luce como un agente que ya se debe de retirar y por el contrario de retirarse, se aventó 7 películas, pero bueno, el público lo aclamó, su carisma, el humor que manejaron las películas con Roger Moore, la tecnología que manejó en sus gadgets, la manera en que ya las películas de acción estaban filmadas de una manera más vertiginosa, más trepidante, los efectos especiales, los decorados, todo se volvió más grandote, el humor, empezaron a volverse sumamente autoparódicas, aún más que Thunderbolt, aún más que Solo se vive 2 veces. La saga de Roger Moore se convertiría en un verdadero relajo. Sin embargo, Vive y Deja Morir, pues es una película digna, no es de mis favoritas, es bastante menor, pero es una película digna para presentar a Roger Moore como 007, pero hay otro comentario de Paquito con el que yo concuerdo totalmente. Ya tengo ganas de llegar a las películas que protagonizó Timothy Dalton como 007, porque me parecen mucho más interesantes que las que hizo Roger Moore, pero nosotros vamos a mantener el rigor y la disciplina y vamos a reseñar una por una las películas de Roger Moore.
Algunos comentarios finales, Paquito. Hola Fernando, gracias por la oportunidad. Ahora fíjate que toca a su gustada sección de gadgets. Pues esta película no tiene gadgets tan lucidos como otras, hasta en eso fallan un poquito, pero sí los tiene, sí tiene sus aparatitos ahí. Vamos a empezar con el impulso sónico, que es un dispositivo que genera en el oído un sonido tan poderoso que provoca la muerte en segundos. Esto es científicamente imposible porque em, pues el sonido no tendría por qué provocar la muerte. Lo que sí podría ser es que una subida veloz del sonido aumentar la presión del aire y eso te reventara el oído, pero difícilmente, pues te dejaría sordo y sería muy doloroso, pero difícilmente te provocaría la muerte. Pero pues el 007 no tiene por qué ser científicamente probable, ¿no? Si el chiste es justamente que es imaginativo. Tenemos el reloj digital. Este fue el que más me sorprendió investigar, porque resulta que este invento salió al mercado en 1970, inspirado por aquel que se ve en la película Y agárrate de los pelos. Esta película de 1968 dirigida por Stanley Kubrick, 2001, Una Odisea del Espacio. Y el reloj se vendía en 1973 a unos $2,000, pero ajustando por inflación, $2,000 de 1973 equivalen a $13,864,37 de 2023. Un reloj de $13,800. Creo que era de oro, pero ese dato ya te lo debo. También tenemos cartas del tarot. Pues bueno, gadget no es, ¿no? Pero bueno, la chica Bond Solitaire, Jane Seymour, las utiliza para adivinar el futuro y James Bond también las utiliza para seducir. En un capítulo más de su querida historia de cosas políticamente incorrectas que habrían costado la cancelación de todos los involucrados en la película, James Bond utiliza una maña para ponerle la carta de los amantes y seducirla y además utilizarla vil y descaradamente. Espejo lanzador de dardos envenenados. Este dispositivo lo utilizan los secuaces de Kananga para disparar desde el automóvil dardos envenenados que matan al conductor, al chofer de Bond. Y es uno de los inventos que se me hace más factibles, aunque no le entiendo qué ganancia tendría que dispararan desde el espejo o a que le dispararan con una pistola, pero supongo que para que no sospecharan. El brazo mecánico de Tiji. Tiji. Este gadget que es pues una muy obvia extensión. Es que me da risa porque lo veo y me acuerdo cuando era niño y me metía las manos en tubos de cartón para fingir que eran manos de robot. Se ve súper chafa. No le metieron ni tantitas ganas a la extensión. Y pues simula ser un brazo mecánico. Es más, esos brazos mecánicos los venden para niños, de esos que los aprietas y cierran una pinza. Pues se supone que este jefe de secuaces de Kananga, que se llama Tiji, pierde, perdón, la mano, así como el Capitán Garfio de Peter Pan, con un lagarto le come la mano, y entonces le ponen ese brazo mecánico. Pero, pues, ¿sabes quién me recuerda? Me recuerda a un villano que sale en la película de El viaje insólito. Te debo la cita porque no la preparé, apenas me cayó el flashazo. En el viaje insólito sale un villano que también tiene como un taladro, algo así en la mano. Y bueno, pues esta es una película de los 80, así que esta tiene esta fue antes, la inspiración fue esta. Está el encendedor walkie-talkie. Bond utiliza este encendedor
para comunicarse con su colega de la CIA, Felix Leiter. Y este chiste que voy a decir, yo no se me ocurrió a mí, fue un juego de palabras que leí yo en una página web, pero me dio mucha risa. Está bien bobo, pero está bien divertido. Es que lo llaman en inglés Felix's Lighter. Lighter quiere decir encendedor y es el juego de palabras con el apellido de Félix Leiter, Felix Leiter. Bueno, está bien estúpido, pero me dio mucha risa. Bueno, ese es uno, ¿no? Cabezas de coco. La guarida de Cananga está equipada con dispositivos detectores de movimiento que están disfrazados dentro de chunches vudú hechos pues de coco, como cualquier coco de pirata que te compras en el puerto de Veracruz. Esto sería recuperado muchos años después en la película de 2004 de Brad Pitt para Pixar, Los Increíbles, aunque en esa película eran pajaritos, no eran cocos, pero pues es más o menos lo mismo de tener ahí disimuladas las cámaras de seguridad. Cosa curiosa, ¿no? En la actualidad uno puede comprar focos inteligentes en cualquier ferretería y utilizarlos con el internet y con el teléfono, aprenderlos, apagarlos, programarlos. Y una opción nueva que tienen es que a través eh, de la red Wi-Fi pueden detectar cambios en la red y pueden servir como sensores de movimiento. Yo no los he probado, yo tengo 3 focos de esos y no he probado esa opción, pero se me hizo bien interesante. Entonces ya podemos tener nuestros cocos, focos dentro de cocos disfrazados de chunches de porteños y en realidad son sensores de movimiento. Ya para terminar, la cápsula de gas. O sea, originalmente es una escopeta que dispara estas balas que son cápsulas de gas comprimido y pues el chiste es que al hacer el contacto con la carne se expanden y te hacen explotar. Pues en una secuencia súper grotesca, Bond hace tragar a Kananga una de estas cápsulas, terminando con una de las secuencias más hilarantes y desagradables de la saga, perdón, porque pues el Kananga sale volando como globo aerostático por la sala hasta que explota y salen los cachos de Kananga por todos lados. Se me hace desagradable, pero pues sí, sí es está chida, la verdad. Esta película no brilla por sus gadgets, como pasó en otras películas, pero pues ahí están porque tienen que estar. Es más, creo que hay una cafetera que explota y el mismo Bond le dice a Q, eso es todo lo que hace, no me impresionas, Q, o no me tienes impresionado. Pero bueno, pues eventualmente volverán a sacar sus inventos chidos, no se preocupen, es algo que define a la saga. Bueno, Fernando, quiero aprovechar esta segunda participación, como siempre, para mandar los saludos a mis sospechosos comunes, a esas personas que nos escuchan y que nos han ido siguiendo. Muchos saludos a mi hermanito Víctor, que él me dijo hace mucho tiempo que le gustaban los episodios del 007 y pues yo le tomé la palabra, espero que nos siga escuchando. A Abraham Palazuelos, que nos escucha siempre, a Omar, a Briseidi. Hay muchos nombres que no puedo recordar. Los que me conocen saben que tengo un problema grave para recordar nombres. No, yo creo que tengo tantísimos datos de cine que eso empujó los nombres de mi cerebro y ya no me acuerdo. Pero sí los tengo presentes en mi mente, en mi corazón. Muchísimas gracias por escucharnos. Para nosotros es un placer hacer este programa. Ya llevamos más de 100 episodios y pues vamos a seguir mientras la voluntad nos dé. Vamos a seguir haciendo este programa. No lo monetizamos justamente porque pues, lo hacemos por cariño, no lo hacemos por ninguna disposición económica ni por ningún patrocinio. Lo único que les pedimos es que por favor nos pongan su like y que nos comenten los videos en Facebook o en YouTube. También estamos en Spotify, pero vamos atrasados. En Spotify los subo atrasados porque tengo un plan gratuito en el centro que aloja, en el lugar que aloja mis episodios. Entonces, cada que subo un episodio nuevo, borra uno de los viejos y pues lo dejo ahí para que estén un tiempo disponibles. Creo que son 20 episodios lo que puedo subir. Entonces estoy a seguir subiendo y van a estar desapareciendo conforme suba episodios nuevos.
Muchísimas gracias por todo. Fernando, te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Paquito. Como siempre, muy interesante tu sección de los gadgets. Yo quisiera únicamente cerrar insistiendo en la cuestión de la edad de los 007. Van a decir que estoy obsesionado con eso, pero quiero hacer un comentario que voy a retomar dentro de un par de meses cuando lleguemos a las películas de Timothy Dalton y de Pierce Brosnan. Uno de ellos es, o más bien el comentario en general es que todos o casi todos los 007 que vinieron después de Sean Connery fueron invitados a ser 007 muchos años antes de que finalmente encarnaran al personaje. Por ejemplo, Timothy Dalton recibió invitación para ser el 007 cuando hicieron Al Servicio Secreto de Su Majestad, cuando finalmente en la película en la que finalmente se quedó George Lazenby o Lazenby con el personaje, pero Timothy Dalton tenía 22, 23 años y lo rechazó porque él comprendía que era un chavito, no tenía la edad para ser James Bond. Después lo volverían a invitar por ahí de la mitad del periodo de Roger Moore, lo volvería a rechazar y ya hasta 1986, cuando se estaba preparando The Living Daylights, que en México se llamó 007, su nombre es Peligro, ya para ese entonces ellos querían a Pierce Brosnan, pero Pierce Brosnan no podía porque tenía compromiso televisivo con la serie de Remington Steele. Entonces por fin llegó Timothy Dalton al papel de 007, pero ya no era la primera opción. Ya fue la segunda opción que tomaron porque su primera opción, Pierce Brosnan, estaba ocupado. Entonces Timothy Dalton llegó de 40 años al personaje y ya hasta que después de que hizo 2 películas y después que se echaron una pausa de 6 años por un pleito legal, finalmente Pierce Brosnan llegó al papel, pero ya tampoco llegó en el primer momento que lo invitaron, ya llegó muchos años después. Entonces me parece interesantísimo y esto lo voy a retomar ya cuando lleguemos a esas películas, porque me parece interesantísimo cómo se fueron acomodando cada cosa en su lugar. Y finalmente, a mi parecer, salvo Roger Moore, cada personaje interpretó al personaje, cada actor interpretó al personaje cuando lo tenía que interpretar y lo dejó cuando lo tenía que dejar, salvo Roger Moore. Pero bueno, muchas gracias, Paquito, muchas gracias a todos nuestros escuchas. Un abrazo a Carolina González, nuestra productora ejecutiva, y a su hijo Mario Humberto Rodríguez Puente González, que curiosamente tiene los mismos apellidos que Paquito. Pero bueno, un abrazo a ellos, un abrazo a todos nuestros sospechosos comunes, a los que nos escuchan una y otra vez a lo largo de estos años. Yo soy Fernando C. Fink y nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!